¿Está José? Buenos días, un saludo a toda la audiencia, es un placer estar aquí con ustedes. No, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de dos de las enfermedades crónicas más conocidas en el área de la neurología o que tienen que ver con el cerebro. Es precisamente el Parkinson y el síndrome de Tourette. Ahora usted me va a corregir, doctor, si lo estoy diciendo bien, pero me gustaría, doctor, que usted nos dé un poquito, nos haga un recuento de las enfermedades crónicas neurológicas más comunes y que nos hable un poquito de estos padecimientos. Sí, de acuerdo. En relación con las enfermedades neurológicas, casi siempre están entre el primero y el segundo lugar de las consultas a los servicios de urgencia y consulta externa general. Entonces, realmente tienen una carga sobre los sistemas de salud que es muy alta. Y si uno revisa las estadísticas de cuáles son las principales enfermedades neurológicas que son valoradas en la consulta, pues tienen en su primer lugar a los dolores de cabeza, que aproximadamente un 25% de la población padece dolores de cabeza de forma crónica. Tenemos lo que son los infartos cerebrales, que casi siempre en las estadísticas de salud está entre la segunda y tercera causa de muerte, y es una causa muy importante de pérdida de funcionalidad o discapacidad. Tenemos a la epilepsia, que aproximadamente un 50 millones de personas alrededor del mundo padecen epilepsia, y eso es aproximadamente un 0.5% de la población general. Tenemos lo que son las demencias, en específico la enfermedad de Alzheimer, que conforme ha aumentado la sobrevida a nivel mundial, ha aumentado la incidencia y prevalencia. Y también tenemos otras enfermedades neurodegenerativas, como lo que son enfermedad de Parkinson y otras, que también son una consulta muy frecuente en los servicios de neurología, por mencionar algunas. Y son enfermedades que usualmente son crónicas, los pacientes viven toda su vida con ellas. En pocos casos se logra la curación y requieren un tratamiento y manejo crónico. Doctor, cuando decimos la palabra crónico, ¿a qué nos referimos? ¿Que no se cura? Usualmente hablamos de enfermedades que tienen una duración más de 6 meses, ¿verdad? Okay. En ocasiones, la gran mayoría de las enfermedades en medicina y en neurología no se curan, aprendemos a vivir con ellas. Hay algunas excepciones en las cuales hay tratamientos que se han desarrollado que son capaces de curar o modificar el curso natural de la enfermedad, de tal manera que los pacientes son capaces de llevar una vida totalmente normal. Muy interesante este tema, definitivamente. Hay muchas personas que tienen alguna enfermedad crónica. Ahora, doctor, a mí me gustaría empezar a hablar de esas enfermedades en específico que decidimos tocar el día de hoy, porque sabemos que hay muchas personas que la padecen. En primer lugar, hablemos del Parkinson. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cómo se genera el Parkinson? Sí, la enfermedad de Parkinson es un trastorno cerebral o neurológico que se caracteriza por trastornos del movimiento, y no solo eso, sino también de la conducta y la parte que es de la cognición, las funciones mentales superiores. Entonces, estos pacientes característicamente tienen el enlentecimiento del movimiento y del pensamiento. Entonces, estos pacientes lo que dicen es que ellos son más lentos para realizar las cosas o les cuesta más llevarlas a cabo. Entonces, por ejemplo, tienen dificultad para ponerse la ropa, para escribir, empiezan a escribir más lentos, para entrar y salir del carro, para hacer todas sus actividades diarias. Pueden asociarse de otros síntomas que usualmente son la rigidez, que es una dificultad para el movimiento de las articulaciones, están muy rígidas, o el temblor, que es lo que más frecuentemente conocen las personas, que es un temblor que usualmente es en reposo, cuando el paciente no está haciendo ninguna acción, que son en las manos. Y esto inicia usualmente de un lado del cuerpo y luego progresa al otro lado del cuerpo. Esta es una enfermedad que nosotros llamamos neurodegenerativa. Y esto lo que se refiere es que en el cerebro, por alguna razón, en este caso, por un acúmulo de proteínas que normalmente no se acumula, empiezan a morir las neuronas, que son las células del cerebro, y específicamente unas neuronas que se encargan de producir una sustancia que se llama dopamina, que es muy importante para el movimiento, para la parte de memoria, la parte de conducta, y esto es a lo que nos lleva a la enfermedad. Es realmente una enfermedad relativamente frecuente, lo padece 0.5% de la población general. Realmente en Costa Rica no hay datos en específico epidemiológicos de nuestra población, lo cual es necesario obtener en algún momento. Y es importante porque realmente hacer el diagnóstico temprano nos lleva a que el paciente pueda recibir un tratamiento temprano, y eso modifica el cómo va a vivir él con su enfermedad. Característicamente, algo que sí llama mucho la atención es que tiene síntomas que se llaman prodrómicos, que preceden la enfermedad décadas, usualmente 15, 20 años. Los más frecuentes son la hiposmia, que es la pérdida del olfato, que a veces la gente lo que dice es que la comida les sabe diferente, algo que se llama el trastorno del comportamiento del sueño REM, que es que los pacientes actúan en los sueños que normalmente no lo hacemos, y algunos otros síntomas como constipación o trastornos de la presión arterial.
El día de hoy estamos conversando con don José Chan, él es médico neurólogo, estamos hablando de las enfermedades crónicas neurológicas y precisamente quisimos abarcar el tema del Parkinson y también del Tourette. Tenemos la disponibilidad de que usted nos llame a través del 2220-7550. Estamos en vivo a través de la señal de Canal 13, así que usted puede hacerle sus consultas al neurólogo el día de hoy sobre este tema. Si tiene alguna duda de estas enfermedades o en general de enfermedades crónicas neurológicas, nos puede llamar en este momento para que salga de esas incógnitas que ha tenido todo este tiempo. Usted hablaba del Parkinson y decía que, bueno, puede presentar algunos síntomas. ¿Es una enfermedad que se puede prevenir o no hay forma de evitarla? Ok, eso es algo importante. Realmente, en sí, ¿por qué sucede el Parkinson? Al día de hoy, si bien está bien explicado qué cambios patológicos suceden a nivel del cerebro, la causa usualmente se llama idiopática, la más frecuente. Eso significa que no hay una relación exacta, causa y efecto de por qué sucede, pero se han observado que hay ciertos factores de riesgo. Entonces, más del 95% de los pacientes con enfermedad de Parkinson es idiopática, no tiene una causa exacta y no lo ha heredado. Un 5% lo heredan de sus familiares. Eso significa que hay una mutación a nivel genética de algún gen por el cual el paciente desarrolla el Parkinson. Ahora, si la pregunta es, ¿y se puede prevenir? Bueno, se ha observado que se relaciona con algunos factores de riesgo. Entre ellos, es más frecuente en la población de zonas rurales, que usualmente utiliza trabaja en la parte agrícola y utiliza pesticidas que ya tienen descrito que son tóxicos para el cerebro. Entonces, el cambiar o variar esos pesticidas por unos que sean menos tóxicos para el ambiente, pues probablemente sea una manera de prevenirlo. De igual manera, la enfermedad de Parkinson se correlaciona con los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, que usted tenga un adecuado control de la hipertensión arterial, diabetes, colesterol, también va a hacer que usted pueda más o menos prevenirla. Sin embargo, es una enfermedad que su principal factor de riesgo tal vez es la edad. Entonces, lo que vemos es que a la raza humana tener una sobrevida mayor, aumentan los casos. Entonces, inclusive en población mayor de 50 años, la prevalencia y la incidencia aumenta mucho. Entonces, como todo en medicina, pues es una enfermedad que el principal factor de riesgo es que usted esté vivo, porque es algo que se presenta por el azar. Sin embargo, sí hay correlación con los factores de riesgo cardiovascular que se pueden prevenir, y principalmente en lo que son las zonas rurales, con el uso de ciertos pesticidas con los cuales sí se ha relacionado la enfermedad. Doctor, en el caso de que, porque usted comentaba que no necesariamente tiene que ser heredado, en el caso de que alguien en mi familia lo haya padecido o lo padezca, ¿cuánta posibilidad tengo yo de padecerlo? Sí, eso es muy importante. Entonces, porque siempre las personas tienen la duda, y es una consulta muy frecuente en medicina y en neurología, que dice, yo tengo un papá o una mamá que tiene enfermedad de Parkinson, quiero saber si yo lo voy a padecer. Entonces, usualmente los casos heredados, que son pocos, casi siempre son mutaciones que son dominantes, y por tal caso usualmente inician en edades jóvenes, menos de 50 años, y va a haber varios familiares que están afectados. Sin embargo, la probabilidad de que alguien padezca de enfermedad de Parkinson solo por tener un familiar de primer grado con enfermedad de Parkinson es 2 a 3 veces mayor en comparación con alguien que no tiene un familiar con enfermedad de Parkinson. Entonces, yo directamente no hay una respuesta exacta, no le puedo decir, usted va a tener enfermedad de Parkinson. Sin embargo, su riesgo es mayor de padecerla comparado con la persona que no tiene ningún familiar con enfermedad de Parkinson. Doctor, tenemos una llamada telefónica en este momento, estamos en vivo en la revista matutina de Canal 13, Su Lado Positivo, y nos consulta Ivonne Brenes. Primero quiero darle los buenos días, saludarla, Ivonne, y bienvenida a Su Lado Positivo. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, muchas gracias por el programa, ¿verdad? Muy bonito. Quisiera hacer la consulta, doctor. Yo tengo 43 años y hace como 5 años para acá padezco, no puedo estar mucho tiempo de pie porque me tiemblan las piernas, me tiemblan. Me han hecho exámenes y todo, pero no dan con qué es. Me dicen que por el peso, porque sí tengo sobrepeso, pero quisiera saber si tiene algún asociado al Parkinson, porque sí me tiemblan demasiado las piernas, no puedo estar de pie, tengo que moverme o hacer algún movimiento brusco así para que las piernas se tranquilicen. Entonces quisiera saber si tal vez podría ser asociado o será otro tipo para buscar. Padezco de presión arterial también, entonces quisiera, esa es mi consulta. Muchas gracias. Gracias a usted, Ivonne, por su llamada en Su Lado Positivo, doctor.
Bueno, obviamente por una llamada telefónica es un poco difícil como darle una respuesta exacta, pero por lo menos usualmente los pacientes que tienen temblores con cambios de posición, casi siempre lo correlacionamos con otro tipo de enfermedades que no son Parkinson. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama temblor postural o ortostático, que es con los cambios de posición, que el paciente se pone de pie y entonces empieza a temblar, ¿verdad? Pero por lo menos la historia que ella refiere no suena mucho como enfermedad de Parkinson, ¿verdad? No está relacionado. Este tipo de temblores, ¿por qué los asociamos con la enfermedad de Parkinson, doctor? Tal vez una característica que es muy evidente y muy llamativa para las personas es el temblor, ¿verdad? Entonces, una consulta muy frecuente también en medicina y en neurología es que el paciente que ya tiembla dice, uy, ¿será que yo tengo enfermedad de Parkinson? Porque lo he visto en televisión, porque tengo familiares. Sin embargo, hay muchas otras causas de temblores que son más frecuentes que la propia enfermedad de Parkinson, como una causa que se llama temblor esencial, que es algo más heredado, que inicia en pacientes jóvenes, adolescencia, adultos jóvenes, que puede temblar ambas manos, la cabeza, las piernas. Y usualmente es un temblor que es más de acción o de la postura, que le llamamos, al sostener algún objeto, ¿verdad? Entonces, que es una enfermedad que también es frecuente y que a veces se confunden. De igual forma, hay otras enfermedades que pueden dar temblores, como lo es el hipertiroidismo, entre muchas otras por mencionar. Ok, sí, tendría que revisarse entonces para saber la causa específica, pero no sería Parkinson entonces, por lo según menos, lo que ella dijo. A primera impresión, con los datos que tengo, pues no parece enfermedad de Parkinson, pero obviamente siempre la recomendación es que una valoración médica, ¿verdad? Doctor, tenemos otra llamada telefónica. Gerardo Fallas nos hace la siguiente consulta, pero primero lo saludo. Buenos días, Gerardo, bienvenido a Su Lado Positivo. Gracias, muy buenos días. Buenos días, adelante con su consulta. Sí, actualmente tengo yo 70 años. Y quisiera, una duda que yo tengo, porque empezó ya hace que unos 10 años a darme el movimiento involuntario de la mano izquierda, y como que ya está cogiendo la mano derecha el problemita, pequeño, pero está. Y la consulta mía principal es que si el asunto tiene que ver, a través de años atrás, haberme llevado golpes en la cabeza. Principalmente eso es lo que quiero saber, y eso es determinante. Golpes fuertes en la cabeza. Ok. Don Gerardo, muchísimas gracias por su consulta. Okay, sí, la consulta de don Gerardo nos da pie para comentar varias cosas. Número uno, bueno, y la edad de él, que sí es una edad como ya avanzada, que es un factor de riesgo ya para tener enfermedades neurodegenerativas. Y otra cuestión que él sí menciona ahí importante es como esto de que este temblor que le empezó a un lado y ahora le está abarcando al otro lado, que sí son como factores que llaman la atención como para que él realmente sí consulte para evaluar si podría tener alguna enfermedad de estas neurodegenerativas. Y un tercer punto importante ahí es lo que él refiere de los golpes en la cabeza. Entonces, la enfermedad de Parkinson es sí, la idiopática, la clásica, pues esa en algunas ocasiones se ha correlacionado con golpes en la cabeza. Sin embargo, los estudios más grandes de cohortes no han evidenciado una relación causa y efecto. Lo cierto es que uno per se, por tener golpes en la cabeza que puedan lesionar ciertas áreas o tener infartos cerebrales, puede tener un Parkinson secundario a esos accidentes. Entonces, realmente yo no podría decirle si tiene relación o no con el golpe en la cabeza. Casi siempre cuando uno tiene traumas, usualmente uno tiene el golpe, tiene una lesión y rápidamente desencadena las secuelas que son esperables. Secuelas más a largo plazo son problemas como problemas de memoria, problemas de epilepsia que puede desarrollar el paciente. Entonces, igual nuevamente, todo eso hay que valorarlo en forma presencial, pero probablemente no tenga con mucha correlación, ¿verdad? No tenga relación. Ok. Doctor, me gustaría entrar ahora al otro tema que teníamos por ahí pendiente. Me gustaría pedirle a nuestros compañeros allá por arriba en el switcher, en control, mi compañero Millapi y nuestros compañeros de control central, que podamos proyectar el roche que teníamos por ahí de imágenes para que el doctor nos vaya explicando esta siguiente enfermedad que se llama síndrome de Tourette. Vamos a ver si podemos ver las imágenes en pantalla para que lo podamos comprender. Adelante, doctor, explíquenos de qué se trata. Sí, bueno, el síndrome, el nombre completo es Gilles de la Tourette, fue escrito en el siglo XIX por un médico francés, neurólogo. La enfermedad de Parkinson era una enfermedad como más bien de adultos mayores, ¿verdad? El síndrome de Tourette se caracteriza más bien por ser una enfermedad de gente joven, ¿verdad? Más bien en edad pediátrica. Y su marcador principal son lo que se llaman los tics.
Los tics son estos espasmos, contracciones involuntarias, semipropositivas, que el paciente en algunas ocasiones es capaz de suprimir por unos segundos, pero que luego van a evocarlos. Entonces, estos tics se pueden presentar como tics motores, que son movimientos, o tics verbales, que son o fonéticos, que son sonidos, y los tics motores pueden ser simples o complejos. Entonces, el paciente puede ser que tenga movimientos como de parpadeo, de cerrar y abrir los ojos, como de mover la cabeza de arriba para abajo, encoger los hombros, hacer muecas con la cara, que son tics sencillos. Y puede ser que sean en brotes, que sean múltiples, que los tenga que hacer, o que sean aislados. El paciente lo que sí refiere es que va a tener como una sensación de malestar, como algo que lo urge a hacer ese movimiento, y de lo contrario le causa malestar, y una vez que lo hace ya se siente liberado. Y puede tener también síntomas como sensitivos, como hormigueos o algún malestar en la piel que él no puede describir claramente. Este síndrome de Tourette se caracteriza porque inicia en la edad pediátrica. Entonces puede iniciar entre los 5 a los 10 años, pero en promedio inicia a los 6 años. Es relativamente frecuente, dependiendo de las series, a nivel mundial tiene una prevalencia que es del 0.5%, suele afectar de 4 a 8 de cada 1000 niños, y también tiene una correlación con lo que son los tics fonéticos, ¿verdad? Entonces tal vez eso es como lo que más le llama la atención a la gente. Entonces puede hacer sonidos como para aclarar la garganta, como para toser, como gruñidos o decir palabras. Puede ser que estas palabras sean palabras que sean inapropiadas, ¿verdad? Que eso lo llamamos coprolalia, que eso es como usualmente como lo que le llama más la atención a la gente. Sin embargo, sí hay que dejar claro, porque sí estigmatizan mucho a los chicos, es que es infrecuente, es menos del 10% de todos los pacientes con Tourette. Realizan ese tipo de expresiones. Ese tipo de expresiones. También pueden tener otros tipos de tics que se llaman ecopraxia, que es que ellos repiten movimientos que haya hecho otra persona. Entonces, que usted se rasque y entonces el paciente con Tourette también se rasca. Ecolalia, que es que lo que usted acaba de decir, él lo repita. Palilalia, que es que él empieza a repetir una y otra vez una palabra o sílabas que van aumentando el tono. Y son cosas que ellos lo hacen de forma involuntaria. Eso tiene que quedar muy claro, porque en ocasiones son chicos que son muy estigmatizados en la edad escolar y adolescencia en los colegios por estar haciendo estos tics motores y verbales. Ciertamente es importante mencionar que este síndrome de la Tourette se caracteriza por tener más de 2 tics motores, que los tics están los simples, que son los que acabo de escribir, y los complejos, que es que pueda saltar, tirar patadas, caminar, entre otras cosas. Que tenga más de 2 tics motores, tenga más de un tic fonético o verbal, y que tenga una duración de más de 1 año para que uno pueda diagnosticar este síndrome. Ahora, una cosa importante es que es autolimitado, entonces con el tiempo se van a ir disminuyendo los tics y puede ser que tenga una resolución espontánea. Ok, perfecto. Ahí estábamos viendo, de hecho, las imágenes en pantalla, doctor, de algunas personas que lo padecen, y usted comentaba que desde pequeños se diagnostican, pero esto va a prevalecer porque veíamos algunos adultos de 44, 40 años que todavía lo continúan padeciendo. Eso permanece en la persona. Eso es un punto muy importante. La gran mayoría de los pacientes más bien tienen resolución espontánea, y es lo que hablábamos cuando hablamos de enfermedades crónicas. Hay unas que se curan, hay unas enfermedades que son edad dependientes, entonces los tiene el chico en la edad pediátrica, pero ya cuando es un adulto joven desaparecen. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes, que eso usualmente oscila por lo menos del 5%, que permanece en la vida adulta. ¿Okay? Entonces, ciertamente, la gran mayoría de pacientes van a tener una resolución espontánea, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que va a continuar en su vida adulta. Ok, perfecto. Muy, muy interesante, de verdad, el tema con el doctor José Chan. Él es médico neurólogo. Le agradecemos montones, doctor, por haber estado con nosotros. Lo pueden contactar a través de la red MediSmart. ¿Es así? Correcto, a través de la red MediSmart. Y bueno, y también tengo mi página de Facebook, Instagram. Decinos cuál es. Doctor José Chan Segura, Neuro José Chan. Y bueno, tenemos un canal de YouTube, entre varios, que se llama NeuroEduCR, que ese tiene bastante información médica para pacientes y para médicos en general. NeuroEduCR. CR. Así lo ubican en el canal de YouTube para que se informe de este tema de la neurología. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Su Lado Positivo. Nos mantenemos en el tema